Y como todos los días y a esta misma hora tenemos mesa de análisis, como cada martes con Ana Luisa García, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos contigo, Ana Luisa. Muy buenos días, saludándote a la distancia. Igualmente es un gusto también para mí que tú compartas tu público y los micrófonos con esta servidora. Gracias, Ana Luisa. Y bueno, pues hay preocupación por parte de Tamaulipas, de las autoridades, por el caso de los migrantes. Han mencionado que pues cada vez el número crece, ese número de migrantes, y aseguran que bueno, pues el gobierno federal no ha prestado atención en torno a este tema, a tal grado que ya desde hace días el gobierno de Tamaulipas presentó una controversia constitucional por estas omisiones del gobierno federal en torno a la emergencia sanitaria por el COVID-19, Ana Luisa, y dicen pues por no cumplir con ese compromiso para restringir los viajes interfronterizos. Complicada la situación y sobre todo que se agrave el problema para el estado de Tamaulipas, Ana Luisa, por ser un estado fronterizo. Así es, Claudia. El gobierno de Tamaulipas ha venido haciendo varios llamados al Instituto de Migración en un principio, ahora a la Secretaría de Gobernación, al gobierno federal en general, ¿verdad?, que es el responsable de aplicar la ley en materia y que representa el Instituto de Migración, que representa al gobierno federal. Aquí debe haber una representación en Tamaulipas. Quiero decirte que además de esto que acabas de relatar, también ayer el gobernador participó en una videoconferencia precisamente con la secretaria Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, conferencia a la que también estuvo, por cierto, el director general del IMSS, Robledo. Y ahí le volvió a retomar este tema y le insistió sobre la urgencia, la necesidad de atender un control, de ejercer un control en el movimiento migratorio de la zona fronteriza. Porque todavía antes de que hubiese algún caso, ellos lo advirtieron, no había ningún caso de COVID, pero que podían surgir. Después hubo uno y resulta que ahora hay 16 casos. Así Entonces esto se va a seguir proliferando y es natural si tenemos en cuenta el grave problema que tiene Estados Unidos precisamente con el COVID-19. Sería muy raro que entre los que regresen, que no son ni uno ni dos, no vinieran algunos con ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Que los abandonan en la zona fronteriza agresoras del lado mexicano, obviamente, sean mexicanos o no, sean nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, los que sean, los dejan del lado mexicano. Y pues en la madrugada yo me pongo a pensar que si en el caso de los mexicanos, por ejemplo, si alguno trae dinero, pues lo que hace es irse a su tierra, si es de otro estado o si es de un municipio de Tamaulipas, y ya nadie lo tomó en consideración de hacerle un seguimiento. Y los que son extranjeros pues se van a quedar ahí, en esos centros de atención a migrantes que no son del gobierno. Lo sostienen personas altruistas y de las religiones, de diferentes religiones. Estos centros que yo te voy a decir que no son vistos con mucha simpatía desde hace tiempo por los lugareños, por los habitantes de esos municipios. Yo también pienso que no son buenos, porque yo los comentarios que he tenido es que muchas personas, incluso hay familias completas, padre, madre e hijos, y están viviendo ahí, tienen alimento, vienen de países muy pobres, y pues la verdad para ellos es un alivio tener asegurada la comida. Pero en fin, la circunstancia es un problema efectivamente grave, y pues el gobierno del estado, al lanzar una controversia constitucional, le da formalidad a algo que con tiempo vino planteando, pero de forma nada más informal, verbal, ¿verdad? Verbal, de buena voluntad, pero al no haber respuesta, pues ahora buscó
otro camino, otro cauce del cual estaremos viendo qué resultados se logran. Y es que es una gran cantidad de migrantes los que se encuentran en la frontera. Ana Luisa, tú lo mencionabas, 750 migrantes en las casas de ayuda y albergues en las ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, pero además también mencionaban las autoridades en Tamaulipas que son 1,419 personas que están acampadas, vaya, a un costado de lo que es el Puente Nuevo en la ciudad de Matamoros. Sí, ahora manejaban, hay unas versiones globales de toda la frontera de 2.000, creo que de 300 y feria, pero se manejaba incluso antes 3.000, ¿no? Sí. Pero se han llegado hasta 3.000. Te quiero decir que este tema de los migrantes, pues desgraciadamente, no ha sido atendido por todos los gobiernos anteriores, no es exclusivo de este gobierno. Lo que sí es exclusivo de este gobierno y que le da mayor relevancia, mayor urgencia, un llamado de auxilio, ¿verdad?, enérgico, es por las condiciones de la pandemia. Así es. ¿Verdad? Entonces, no son las mismas circunstancias. Hubo un momento cuando tuvimos de una subsecretaria tamaulipeca, Paloma Guillén, subsecretaria de Gobernación, con responsabilidad dentro del área de población, en que se insistió mucho sobre este tema, y yo recuerdo que en ese periodo nunca se hizo ningún tipo de viaje, se habló de ello. Y tenemos conocimiento que más hacia atrás sí se realizaron esos viajes subvencionados por el gobierno federal, que eran aviones completos desde la frontera a la Ciudad de México, y ahí en la Ciudad de México, pues yo me supongo que por vuelos comerciales regresaban a los extranjeros a su país de origen, pero eso hace tiempo que ya se dejó de practicar. Ahora, hay una responsabilidad que no se ha cubierto tampoco, y tú lo sabes, que es en la zona sur. ¿De qué sirve? Vamos en un momento dado, que no lo puede hacer el gobierno, pero suponiendo que lo hiciera el gobierno del estado y les diera ahora sí que la ventana hasta la frontera de allá del sur, al rato se vuelven a regresar. Es urgente realmente una actualización de las leyes, porque ya no somos el mismo país de antes. Ya no podemos seguir teniendo la puerta abierta hacia la zona sur, así como a nosotros en la zona norte nos tienen bastante restricciones. Esa es la emergencia, y pues ojalá que haya una respuesta. No se pueden dar por ignorantes, dado que ya se le acaba de informar, repito, el gobernador a la secretaria de Gobernación, ya hay además ahí una gestión legal por escrito, entonces tiene que tener una respuesta. Eso es lo que está esperando exactamente el gobierno de Tamaulipas, una respuesta por parte de la Federación. Si tú mencionabas, si bien es cierto de que, bueno, este no es un problema nuevo, también es cierto que, bueno, se vive una situación de emergencia en este momento comparado con años anteriores, y es lo que está pidiendo, que también la Federación establezca lineamientos generales para establecer sobre todo los controles sanitarios y medidas preventivas en cuanto a las personas migrantes. De lo contrario, dicen, los números de personas contagiadas en Tamaulipas van a aumentar, van a crecer considerablemente. Pues sí, el riesgo que hemos estado mencionando en participaciones anteriores de la vecindad con Estados Unidos, pues ese es un canal eficiente y directo para el contagio, ¿no? Nuestra vecindad con Estados Unidos nos pone en peligro, en un alto riesgo, y la presencia de estas personas que ingresan a México, enviadas desde allá, pues obviamente que todavía incrementa más esos riesgos. Es urgente que el gobierno federal actúe, y bueno, pues lo hemos visto hasta cierto punto con mucha indolencia, en estas cosas, en estas y varias cosas más, ¿verdad? Que no las quiero mencionar por no desviarme del tema, pero creo que ya en este momento ya no hay para dónde se pueda hacer, y tiene que haber forzosamente alguna respuesta. O sea que no te sorprende la actitud del gobierno federal.
Pues no, pues ha estado marcando en el desarrollo precisamente del COVID en muchos aspectos, del equipo de protección de los médicos, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, y la forma en que se han ido tomando las cosas muy a la ligera, les mando un equipo que no reúne las características y además se queda callado, y ya cuando pues, se hace público en todos los medios de comunicación y sobre todo generalizado, porque no nada más es un hospital ni de un estado, son 1, 2, 3, 4, varios estados de la República diciendo esto no sirve. Entonces ya dijo, no, es que no era para esto. Pues si no era para esto, ¿qué irresponsabilidad de enviarlo? ¿No? Quizá es un equipo que pueda servir después, mucho después de que pase esto, como hubiera sido antes haberlo utilizado, pero en este momento pues no. Entonces ese tipo de posturas muy a la ligera, la de las cifras, por ejemplo, las cifras del señor Gatell, ¿verdad? También, que han quedado en entredicho. Entonces, a mí lo que me preocupa es que yo observo, en este momento, por ejemplo, tratan de llevar una política rectora nacional que no la llevaron eficazmente desde un principio, porque por eso existe un Consejo General para este tema del COVID, que nace, ya está en la ley, nace cada vez que hay un tipo de esta emergencia. Y en ese organismo hay una conexión directa con los estados, pero no la hubo, o está en la ley, está en el reglamento, pero sabemos que cada estado se ha manejado como ha podido y ha resuelto ante la falta de recursos, ante la falta de apoyos extras, lo ha venido resolviendo como han podido, cada una de las entidades, ¿no? Entonces, ese liderazgo que pudo haber ejercido el gobierno de la Cuarta T, pues lo desaprovechó. Lo desaprovechó porque políticamente le hubiera traído muchos beneficios, ¿no? Y pues hoy lo único que está cosechando pues son ciertas descalificaciones que desgraciadamente le están lloviendo al señor López-Gatell, porque es el que da la cara, porque repito, López-Gatell no es el responsable. La cabeza principal de este organismo es el secretario de Salud, sí. Y en él concurren en ese organismo muchos secretarios y investigadores y académicos, etcétera, pero él es así que el negro de la feria, y entonces pues él es el que le llueven todos este tipo de críticas y también al gobierno federal en términos generales. Pues ojalá que en este tema, volviendo a la cuestión de migración, sí existan acciones sustantivas, acciones concretas, porque si no, sí estamos en riesgo de una mayor extensión de enfermedades, de casos en la zona fronteriza, y de ahí pues vienen los escurrimientos de Matamoros a Vallehermoso y de Vallehermoso a San Fernando, y ya nos queda más cerquita acá en Victoria, en fin. Entonces sí es importante y es urgente que se apliquen ese tipo de medidas. Pues ya lo habían advertido las autoridades en Tamaulipas, y prueba de ello son estos últimos casos, 16 casos que se registraron. Sin embargo, estamos hablando de estos 16 migrantes que ya mencionábamos las nacionalidades, convivieron con una cantidad también mayor todavía de migrantes, y es lo que está en riesgo, advierte la Secretaría de Salud, porque ya está realizando los exámenes correspondientes. Con esta situación está pidiendo Tamaulipas al gobierno federal retirar a los migrantes para evitar más contagios de COVID-19. Lo decíamos, Ana Luisa, como parte de esas medidas, pues está dando seguimiento a este proceso de controversia constitucional que hasta hoy, dicen las autoridades del gobierno de Tamaulipas, hasta hoy todavía no ha sido asignada a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además, el gobernador del estado también, en una videoconferencia con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, volvió a poner el tema sobre la mesa, el tema del contagio de migrantes por COVID-19 y esa urgente necesidad para atender las peticiones del gobierno sobre la población de migrantes en la frontera. Así es cierto, Claudia, que estos migrantes, además de esa convivencia
en esas circunstancias de hacinamiento que comentábamos al principio de esta participación, entre ellos, pues también salen, también van a comprar a la tienda de conveniencia, van al mercado, o se pasean en el parque, o qué sé yo. O sea, es un foco realmente de infección por la exposición que decíamos que tuvieron de estar ahí en Estados Unidos. Entonces, a los más afectados pues van a ser esos municipios donde ya se registran, también en Matamoros, un alto número de casos de COVID, es decir, muchos más que en otras entidades, ¿no? Así es saber lo que están viendo los gobiernos fronterizos, los riesgos que corren. Imagínate en una situación que poco a poco se va agravando, Ana Luisa. Ahora, un comentario que hizo el secretario general de gobierno, que me hace irrealizable, por no decir que es un poquito fantasioso, ¿no? Dice que el gobierno federal aplique una política similar a la de el gobierno de Trump. Ajá. O sea, la de Trump hacia nosotros y una política similar de México hacia Estados Unidos. Pero si están ahorita de amiguitos, ya ves que nos van a vender 1,000 respiradores y hasta está el presidente proponiendo una reunión con el presidente de Estados Unidos. Entonces es algo que pues la verdad se antoja difícil. No me puedo yo imaginar al gobierno de México, ojalá me equivoque, te juro que ojalá me equivoque, asumiendo una postura enérgica frente al gobierno de Estados Unidos. No me dejes esto aquí porque yo me llevo mis mexicanos. Ajá. Pero estos otros no son míos, por decirte algo. Sí, claro, sí. O cerrado totalmente, esto, mi acordonamiento, no hay muro, pero le veo cómo de acordono, pero a mí no me dejas tirados aquí, nada más a la buena de Dios, sino como debe de ser, dentro de un trámite, dentro de un formato ya que existe, ¿no? Y ese cumplimiento se llama declaración conjunta, una declaración conjunta que hubo de Estados Unidos y México para luchar contra el COVID, hay que cumplirlo. No me imagino al presidente de México diciéndole a Estados Unidos, hay que cumplir esa declaración conjunta, presidente. No lo veo así, ¿no? Si te parece, Ana Luisa, nos vamos a la pausa porque nos están indicando que es momento del corte. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Mojar, enjabonar. Frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. En Fundación BBVA buscamos a los jóvenes más talentosos para apoyarlos con una beca. Si estás por entrar a primero de secundaria en escuela pública, tienes promedio mínimo de 8 y necesitas ayuda económica para continuar tus estudios, aplica por una de las becas BBVA para chavos que inspiran. Inscríbete en la convocatoria nacional del 27 de abril al 24 de mayo de 2020. Hazlo en www.fundacionbbva.mx. Una de las becas puede ser tuya. Y ya regresamos en esta mesa de análisis, hoy platicando con Ana Luisa García, y estamos hablando acerca pues de lo que se vive en la frontera norte de Tamaulipas, porque está pidiendo el Estado al gobierno federal retirar a los migrantes para evitar más contagios
de COVID-19. Hablábamos hace unos instantes de 16 casos, sin embargo, estos se pueden elevar precisamente por la convivencia que tuvieron con los migrantes, Ana Luisa, y están pidiendo el apoyo del gobierno federal ante esta situación porque dicen de incrementarse, pues puede colapsar los servicios de salud en Tamaulipas, por un lado atendiendo a los tamaulipecos y por el otro, pues también a los migrantes que están varados en la frontera del norte de Tamaulipas y que cada vez pues siguen llegando. Pues yo creo que es más que pedir apoyo, es exigirle el cumplimiento de sus responsabilidades, ¿sí? Ya como solicitud, como por favor, ya se lo han estado pidiendo, ¿sí? Y ha habido total silencio, total indiferencia, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente el haber iniciado una controversia, el haber iniciado un trámite legal, quiere decir que pues ya no estamos pidiendo tanto, por favor, el apoyo, sino ya a otro nivel, ¿no? Sin embargo, también vemos que esa controversia, lo decían las autoridades hasta hoy, todavía no ha sido ni siquiera asignada a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, esa es la circunstancia. Sobre todo, ¿sabes qué va a ser la incongruencia? Resulta que en este momento, pues se ha bajado o ha reducido la actividad en todas las dependencias, incluyendo desde luego la Corte. Ajá. ¿Sí? Sí. Ahora, si están en las mismas circunstancias que los diputados y los senadores, que no existe base legal para que sus acuerdos puedan ser tomados a distancia, entonces veo también bastante difícil la cuestión de una reunión para sacar acuerdos. Ellos son menos, son poquitos, realmente, digo, podría trabajarse en una videoconferencia, ¿no? Hoy con Skype pueden sostenerse ese tipo de grupos, pero lo que no sabemos es desde el punto de vista legal, si esos acuerdos pueden tomarse en cuenta, o no, si sean válidos o no. Sí. Sí, me explico. ¿Por qué? Pues vamos a jugar un poquito a la novela. Es que tú estás viendo a un ministro que está sesionando desde su casa, pero pues puede decir, bueno, sí, pero están ejerciendo presión sobre él, no sabemos, porque los demás no están viendo más que lo que encuadra, a cuadro, como dicen, ¿no? Nada más la imagen, no sabemos qué contexto hay en su entorno, ¿no? Entonces yo pienso, no conozco ese punto, pero lo más probable es que no exista la base legal para hacerlo a distancia, y entonces la actividad productiva de ellos pues está en ese momento bastante frenada, ¿no? Ojalá que vean, le hayan puesto así con letras grandotas y fluorescentes que se trata precisamente de algo relacionado con el COVID y que urge resolverlo en estos tiempos del COVID, porque si lo van a resolver después, pues olvídate, ¿no? Es necesario que actúen las autoridades federales, pero de pronto, Ana Luisa, que hemos querido abordar estos temas con el delegado de Gobernación, con Felipe Garza Narváez, y vemos que le saca la vuelta, tan solo para hablar de la situación. Pues sí, porque realmente pues es político, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que, porque lo conozco de muchos años, es muy hábil, entonces dará una respuesta, sí, va a dar una respuesta política. Sí, tienes razón. Va a dar una respuesta política, como periodista hasta se va uno contento porque le dio unos temas. Pero la respuesta en el terreno de los hechos, pues obviamente que no, porque pues no tiene, como todos los delegados, no tiene la capacidad ni económica ni de autoridad, porque pues tendría que invadir otras funciones, en fin. Pero sería el vocero ideal. Yo sí recomiendo que lo entrevisten a ver qué versión nos puede dar. Pues él dice que en este momento prefiere abstenerse de cualquier declaración en torno al caso. Lo cierto es que están pidiendo ya, no sé si esta sea una solución, pero dicen las autoridades que están pidiendo a las casas del migrante que no reciban más a los repatriados por Estados Unidos. Bueno, sí sería una buena medida, ¿eh? Sí. Sería una buena medida, pero también si no los reciben, pues van a estar en la plaza pública. Exactamente. En la plaza pública. Y pues
Pero pues tiene que ver, pero es preferible que llegue una orden, fíjate bien, que llegue una orden del Instituto de Migración, donde diga, por ejemplo, que porque no hay clases, utilicen las escuelas fulana y sutana para, sí, que lo utilicen, pero está bajo tu responsabilidad. Así es, que se concentren. Sí, necesitan dejarle esto en manos de la autoridad, porque repito, las casas que hay de migrantes pues son particulares, son de gente benefactora, de gente buena que trata de dar un servicio, y de iglesias de diferentes religiones, ¿verdad? También, que lo hacen por conmiseración, pero sí urge en este momento la actuación del gobierno. Incluso ya eso es lo que está pidiendo el gobierno del Estado, que es necesario que el Instituto Nacional de Migración proceda al aislamiento y al retiro inmediato de estas personas. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, el procedimiento usual en el caso de los extranjeros es que se los deben de llevar a México. Sí. Y de México regresarlos a su repatriarlos. Pero yo, que en este caso, esos gastos, obviamente que va a ser un gasto, son justificables y son urgentes, dado lo que puede representar. Es un foco de infección para esas ciudades, para esos municipios. Eso es lo que están esperando o están demandando del gobierno federal, porque con esta situación, imagínate, en el momento en el que pueda ir creciendo aún más esa cantidad, te vas a poner entre migrantes, estamos hablando personas de varias nacionalidades, también con mexicanos, pero además también la atención de los tamaulipecos. Van a poner a las autoridades en ese tema. Y además te voy a decir que una vez que trascienda que hay contagiados, tú sabes cómo está actuando la gente por su miedo, por el terror, por el pavor, ¿sí? Entonces que los agredan, no sé, que les vayan a aventar ahí una bomba, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que pueden hacer en un momento dado, de desesperación y de protesta y de molestar, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden generar muchas cosas. Es necesario que las autoridades actúen en torno al tema antes de que sea más crítica y antes de que esto, pues, colapse los servicios de salud en Tamaulipas. Gracias, Ana Luisa García. Y, al contrario, gracias a ti y a tu público. Gracias, como siempre, un gusto compartir los micrófonos contigo, Ana Luisa García. Pues mío. Pues muchísimas gracias también a usted, oiga, por acompañarnos, por sintonizarnos. Llegó el momento de despedirnos, ya se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.